Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hace unos poquitos días atrás, pues hizo acto de presencia esa secta peruana, la misión israelita del Nuevo Pacto, hizo acto de presencia en uno de los videos del padre Luis Toro. ¿Con qué idea? ¿Con la de debatir con el padre? No. Hubiera sido una buena idea para ellos que se fuera dado, porque se hubiera dado un poquito más de bombo, un poco más de importancia a esa aparición. Pero el tema era, pues, aparecer, tener más notoriedad, etcétera, ¿no? Para que nos demos cuenta hasta qué punto, ¿verdad?, son capaces esas personas de usar cualquier tipo de artimaña para tratar de ganar adeptos. Porque tenemos que decir que esa secta ni siquiera es evangélica. Yo sé que muchos hermanos católicos van a decir, ¿qué dice José Manuel? Usan la Biblia, hablan de Jehová, tienen su propia interpretación, etc. Sí, pero no son ni siquiera evangélicos. No protestantes. Los protestantes son esas iglesias históricas que protestaron contra la iglesia. Pero los evangélicos, sobre todo los neopentecostales y todas las iglesias que surgieron de ese desmembramiento de esas nuevas iglesias, pues son iglesias evangélicas. Pero esta en especial, pues no es así. Pero no es que lo diga yo, no es que lo diga José Manuel, sino es que lo dice, pues, expertos en sectas. Y de ese pensamiento era el padre Manuel Guerra, experto en sectas. Él afirmaba que no tenía nada que ver con una iglesia evangélica, sino que era una secta netamente peruana. Pues bien, esa asociación evangélica de la misión israelita del Nuevo Pacto Universal, madre mía, el nombre tan largo que le han puesto, un nombre súper extenso. Yo no sé si el cartel de esa iglesia tendrá suficiente sitio para colocarle ese letrero, ¿no? Porque el nombrecito es bastante amplio, ¿no? Es una secta nacional peruana que tiene un curioso sincretismo doctrinal. ¿Sincretismo qué es? Pues que tiene elementos cristianos y al mismo tiempo elementos paganos. Por eso decimos que no tiene nada que ver con una iglesia evangélica. Se mezclan elementos cristianos y católicos con creencias, pues, de los antiguos incas, subrayando especialmente cosas del Antiguo Testamento, como se puede observar en el mismo nombre, ¿no? Misión israelita y Nuevo Pacto, ¿verdad?, refiriéndose a esa alianza. Y como he dicho, el padre Manuel Guerra, fallecido en el año 2021, afirmaba eso, que es una secta netamente peruana y no se trata de ninguna de las maneras de una iglesia evangélica. Yo sé que muchos católicos se van a echar las manos a la cabeza y va a decir José Manuel ya está con sus tonterías. No, me remito a lo que dice un sacerdote experto en sectas. Y como hemos dicho, tiene elementos cristianos por un lugar y por el otro elementos sincretistas. Por eso decimos que esa secta no tiene nada que ver con una iglesia evangélica. Esta secta, pues, fue fundada en el año 1955 por Ezequiel Atacausi Gamonal.
el cual pues era un zapatero, ¿verdad? Que al abrir la Biblia, en esto sí se parece a los evangélicos, en esto sí se parece bastante, es que abrió la Biblia y entonces pues sintió ese llamado de Dios y se sintió elegido por Dios. Ahí ya podemos ver un poquito eh, la locura de este señor, ¿no? Y él mismo llegó a afirmar, con esa novedad histórica que supuso el emperador romano Constantino y su trato a la iglesia, recordemos ese edicto de Milán, firmado en el año 313, pues ellos dicen que la iglesia en ese momento habría traicionado la misión divina que tenía para el mundo y la historia de la salvación se habría recuperado, fíjense, en el año 55, cuando Dios, ¿verdad?, reveló a Ezequiel Atacausi sus nuevos designios para restaurar su pacto con la humanidad. Por eso es que fundó ese grupo que fue incluso legalizado en Perú en el año 1969. Esta secta, pues, tiene muchísimos miembros en Perú, por supuesto, pero se ha extendido también por diversos países iberoamericanos. Su fundador incluso se llegó a presentar en varias ocasiones para las elecciones de la República, para ser presidente, ¿verdad? Yo creo que Dios no quiso que ese señor pues fuera presidente de Perú, ¿no? Si no, pues imagínate cómo hubiera gobernado ese señor el país. Por supuesto, hubiera ido totalmente en contra de la Iglesia Católica. Pero muchos de nosotros pensaremos, ¿no? ¿En qué cree esa iglesia? O esa secta. Perdón por llamarle iglesia, porque no lo es. Es una secta, y además una secta muy, muy tóxica. Ya diremos por qué. Esta secta, pues, hemos dicho, ¿no?, que tiene una mezcla de sincretismo y una adaptación forzada de sus creencias. La costumbre de dejarse el pelo largo, ¿verdad?, en la antigua ciudad de Tahuantinsuyo, no sé si lo dije bien, se correspondería con ese voto nazareo que aparece en el libro de Levítico, y los sacrificios ofrecidos por los incas a sus dioses serían lo que prescribe el Antiguo Testamento. ¿En qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir con esto? Pues que con esos datos y otros que toman de su rico pasado cultural, afirman que Perú es el lugar de la nueva alianza de Dios, el nuevo Israel, el pueblo que ha escogido Jehová. Esa es la conclusión que ellos hacen, ¿no? Ellos abren la Biblia, suman, restan, dividen, multiplican y al final dicen, pues sí, Perú es el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque Atacausi lo dijo y no hay que discutirlo. Ellos afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo se encarnó en Ezequiel Atacausi. Fíjense. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús es el que se encarna, ¿no? Pero ahora parece ser que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se encarna en la persona de Ezequiel Atacausi, a quien llamaban incluso el Cristo de Occidente. Lo llamaban mi Señor, por ejemplo, mostrándole respeto y temor, y profetizaron que moriría crucificado después de predicar 1260 días como Jesús, y que tras permanecer 3 días muerto, expuesto al público,
resucitaría al recibir de nuevo el Espíritu Santo. Tú te preguntarás, ¿resucitó ese señor? No, él falleció en el año 2000, estamos en el año 2024 y sus adeptos, pues creo que aún esperan, no pierden la esperanza de que Atacausi, pues, resucite. Pasaron 24 años ya. Pues bueno, pues parece ser que no sé si siguen con esa idea o no. Algo muy propio de las sectas es su concepción milenarista del futuro. Los seguidores de ese nuevo Cristo serían trasladados a Israel y vivirían allí, pues, un milenio totalmente feliz. Periodo tras el cual, pues, serían llevados en carros de fuego, pues, a otro planeta. ¿A cuál planeta? No lo sabemos, aún no. También hablaban de la tierra prometida, emplazada en un lugar que solo el líder, Atacausi, conocía. Por eso van trasladándose cada cierto tiempo a un lugar diferente en la Amazonia peruana para prepararse para ese evento que, según ellos, cada vez está más cercano, ¿verdad? Es la denominada emigración a la montaña, algo digno de ver según algunos testigos presenciales que han visto, pues, ese tipo de mudanzas, ¿no? Esa emigración a la montaña. Vale la pena profundizar en algunos aspectos que destacan de sus doctrinas y que saltan a la vista en sus escritos. Queda clara la elección de Perú, ¿verdad? Por Dios, cuando señalan que Jehová restauró a su pueblo en el occidente, en el ombligo de la tierra y en la República del Perú en el año 1968 y se encuentra congregado en la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Se asemejan bastante a los mormones en la relectura de la historia, que les lleva a considerarse descendientes directos del pueblo de Israel. La tribu de Dan, según ellos, en sus escritos, fíjense lo que dice, la tribu de Dan se desplazó hasta el continente americano y dio origen a una nueva generación o pueblo de Dios en América, estableciéndose en Cusco, centro del mundo, capital de Tahuantinsuyo, imperio de los incas. Incas significa Israel nació en el Cusco, en América del Sur. Eso es lo que, ese es el acrónimo, ¿verdad? De esto. Incas. Israel nació en el Cusco, en América del Sur. Este pueblo también desobedeció las leyes de Dios y Dios se alejó de ellas. Empero no los abandonó y en sus descendientes se levantaría el reino de Dios al final de los tiempos. Que ese final de los tiempos, pues, según ellos, es ahora, en este mismo momento. Y la ciudad del Machu Picchu, fíjense lo que dicen, lo que enseñan, fue construida con la potencia del Espíritu Santo. Según ellos, el fin del mundo está cerca, el fin vendrá, según ellos, en sus escritos, cuando los israelitas adoptivos hayan terminado de predicar el evangelio del reino a todos los seres humanos. En el año 1993, el maestro Ezequiel Atacausi Gamonal, fundador y compilador de este movimiento, el último Moisés, obtuvo una prolongación de tiempo de 30 años para predicar el evangelio del reino a toda la humanidad, de tal manera que el plazo que tienen los israelitas para predicar el evangelio
en los 4 cantones de la tierra, vence en el año 2023 y de no cumplirse en este último plazo, el castigo de Dios será inminente tanto para los israelitas como para la comunidad entera por su incredulidad y desobediencia. Pues bien, tras el fallecimiento de este fundador de Atacausi en el año 2000 y después de no cumplirse todo eso que ellos esperaban, y mientras se disfruta de esa prórroga puesta a la llegada del fin, hoy el templo que levantó el Espíritu Santo para Jehová Dios, según ellos, se llama Ezequiel Jonás Atacausi Molina. Y en él mora ahora el Dios vivo Jehová. O sea, sería una sucesión mesiánica, ¿verdad? En la figura del hijo del papá Atacausi, que era zapatero, ¿verdad? El papá era el Espíritu Santo y el hijo, ahora, por esa sucesión mesiánica, ahora es el Dios vivo, Jehová. El papá era el Espíritu Santo y el hijo ahora es Jehová. Fíjense la ida, como dice el padre Luis Toro, les patina el coco, ¿verdad? A Petronilo. Estos israelitas, como se les conoce de manera popular, han crecido, sobre todo, haciendo proselitismo entre la población indígena y rural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil de engañar. Entre la gente sencilla, pues lo vas a engañar como si fueran niños pequeños, ¿verdad? Y estas personas sencillas encuentran en este movimiento sectario pues una nueva familia con una supuesta seguridad y protección que ellos supuestamente tienen y que de no pertenecer a esa secta pues se encontrarían pues un poco vulnerables, ¿no? Sienten seguridad y se sienten protegidos por pertenecer a esa secta. En cuanto al funcionamiento interno de esta secta, pues tienen unas normas bastante rígidas y algunas, pues, ¿por qué no decirlo?, bastante extrañas. Como dejarse el pelo largo, una barba larga, vestir túnicas cuyos colores son revelados por el mismo Dios. Tienen prohibido el alcohol, el tabaco y los denominados alimentos impuros como cualquier tipo de carne, sangre o cualquier derivado de todo esto. Además, celebran algunas fiestas judías. Pero eso no es lo peor. Tú dirás, José Manuel, está mal la cosa, ¿no? Está mal la cosa con esta secta, ¿no? Pero es que ahí no queda la cosa. Aparte de la ida del patinaje de cerebro que tienen, pues es que también han sido acusados de delitos de asesinato, desapariciones extrañas de personas. Hoy esa persona está aquí y sin saber por qué, pues esa persona desaparece y no deja ningún tipo de rastro. Y también han sido acusados de bigamia. Eso es Vox Populi en Perú, ¿verdad? Porque han salido en diferentes ocasiones en los medios de comunicación. Y si eres de Perú, te darás cuenta y sabrás que lo que estoy diciendo es totalmente cierto y no me estoy inventando absolutamente nada. En el año 1992, algunos de esos miembros fueron acusados de asesinato, que ellos pues justificaron, si es que hay justificación, como sacrificios rituales israelitas. Tú imagínate a estos personajes
pelo largo, la barba larga, con esos ropajes que se ponen, diciéndole al policía, por ejemplo, o al juez, no es que asesinamos personas, matamos a las personas porque son sacrificios rituales israelitas. ¿Y qué le dirá al juez? Esta gente ni siquiera están para la cárcel. Están para meterlo en un psiquiátrico. Totalmente. Totalmente. Uno de ellos, que fue chofer del fundador, del papá Atacausi, dijo lo siguiente: me siento libre y en paz con mi alma. Todas mis actuaciones corresponden a lo establecido en las Sagradas Escrituras, porque así está escrito. Mi pregunta es, no importa que no sepas de Biblia, o sepas muy poquito. La pregunta es la siguiente: ¿en qué lugar de la Biblia, en la ley de Moisés, existe un punto donde apruebe el sacrificio ritual con personas, en el cual hagas un sacrificio y tengas que arrebatar la vida a una persona? ¿Dónde está eso? Yo no lo he leído. Animales sí, pero no personas. Y que traten de justificar esos terribles crímenes porque su interpretación bíblica pues dice que la Biblia pues les enseña eso. Que me digan capítulo y versículo de donde se encuentra eso. Yo nunca lo leí. No sé si ustedes, hermanos, lo han leído alguna vez. Yo no lo leí nunca. Yo no lo leí. Incluso fíjense, en el mismo año, en el año 1992, dejaron morir desnutridos y sin ningún tipo de asistencia médica a más de 50 niños que padecían sarampión. Pero no es lo peor eso. Lo peor es que dejaron morir a esos 50 niños, o más de 50 niños, los dejaron morir por obedecer supuestamente un mandato divino. O sea, Dios les dijo: esos 50 niños están enfermos, tienen sarampión, deben de dejarlo morir porque yo, Jehová tu Dios, te lo digo. Usar a Dios para justificar tu crimen. Qué falta de temor de Dios. Por eso, hermano, hermana, te das cuenta porque al comienzo del video te decía, esto es una secta sincretista, no es una iglesia evangélica. No tiene nada que ver ni siquiera con una secta evangélica. Y seguramente al comienzo del video me dirías: José Manuel, también se le patina, ¿no? ¿Qué iglesia evangélica hace esas cosas? Pueden estar en el error. Pueden insultarnos. Pueden insultar a la Madre de Dios, al Papa, a la Iglesia, a ti y a mí. Pero no dejarían morir a 50 niños. Eso es algo inhumano. Inhumano. Además, en el año 2013, por si ya fuera poco, esta secta, que también tiene presencia en Brasil, la policía brasileña los vinculó con una red o con varias redes de narcotráfico. O sea, esta secta tiene de todo. De todo. Secuestro, homicidios, drogas. Dejan morir a más de 50 niños. ¿Acaso tú
¿Te gustaría pertenecer a esa secta? Es más, aquí en España hubo una chica española de Elche, de Alicante, en el cual fue captada por internet para pertenecer a esa secta. Esa chica, a espaldas de su familia, engañó a su familia, cogió el dinero de su familia y se fue allí. No les voy a decir todo lo que hicieron con ella. No voy a alimentar esa parte morbosa, ¿no? Pero imagínense, de todo. La tuvieron 9 años secuestrada. Y le hicieron un hijo. El padre, desde aquí, desde España, luchó lo indecible para que las autoridades peruanas tomaran cartas en el asunto. Pero las autoridades peruanas pues no estaban para mucho. No se les podía pedir mucho. ¿En qué sentido? En todos. Porque esa policía no tenía medios ni siquiera para patrullar. Fíjense, el papá de esta chica, me reservo el nombre, pero si lo buscas en internet, esa chica de Elche, de Alicante, lo van a ver. No voy a citar el nombre, por supuesto. El padre de esa chica tuvo que viajar él mismo a Perú. Viajó a Perú, se presentó ante la policía con toda la documentación y todo el tema. Y la policía, ¿qué le dijo? Señor, sí, le entiendo perfectamente, pero no tenemos siquiera gasolina para echar a los coches. ¿Qué hizo el papá? De su bolsillo tuvo que pagar la gasolina de varios todoterrenos. Y entonces, una vez que llenaron el depósito de gasolina, entonces emprendieron el camino para ir al rescate de esa muchacha. Y lo lograron. Lo lograron. Gracias a Dios, esa chica pudo salir de esa secta. Por eso es muy importante que te conciencies de que hay muchísimas sectas e incluso que por el internet te van a acariciar el oído. Y te van a decir y te van a contar que vengas para acá, que aquí vas a estar súper bien, que por qué tienes que estar con tus padres, porque tus padres no saben lo que es mejor para ti, que ellos sí, y te comen el coco y te lavan el cerebro. Y cuando te quieres dar cuenta, estás allí en esa secta, sufriendo pues todo tipo de vejaciones y abusos. Por eso, y para terminar, me quedo con este consejo de nuestro Señor Jesús. Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Si el mal es astuto y nos quieren engañar, tú debes de analizar eso que te dicen y ver y verificar que eso es cierto. Y siempre sin ocultar datos a tu familia. Si por cualquier cosa, ya no hablo en temas de sectas, ¿no? Sino en cualquier cosa, ¿no? Si viajas o sales con un chico o sales con una chica, que tus papás, familiares cercanos, pues sepan con quién te juntas, dónde estás, dónde no estás, en qué lugares te vas a mover. Eso no es controlarte. Eso es preocuparse por ti. Porque si te ocurre algo, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a recurrir? Por eso es determinante siempre de tener informados a nuestros seres queridos cuáles van a ser nuestros movimientos y dónde nos movemos y con quién vamos. Es un consejo que yo te doy desde el corazón. Ya tú eres libre de aceptar el consejo o no. Por eso,
ojos a visor sobre este tipo de sectas. Dios te guarde, Dios te bendiga.